En primer lugar, el concepto que tienen en general las entidades paraestatales viene incluso de todo un contexto histórico de principios del siglo XX, en donde el Estado precisamente empieza a entrar en la economía por una necesidad en donde hay una crisis de estos estados liberales, en donde se hablaba de libre mercado, en donde bueno los particulares solitos podían regular el mercado. Sin embargo, obviamente los empresarios, el capital lo que busca es la ganancia, y entonces donde en aquellas áreas en donde no hay ganancia obviamente se empieza a retirar. Sin embargo, hay algunas áreas en donde por una situación de índole social el Estado tiene que empezar a intervenir, y de ahí es que empieza a surgir el concepto de paraestatal. De hecho, para quiere decir al lado del Estado, es decir, entra en las áreas productivas pero con un enfoque fundamentalmente de índole social y productivo. ¿Por qué no? Porque muchas de estas áreas, sobre todo, este es un concepto internacional, no nada más es un modelo mexicano, sobre todo entran en las áreas tanto de comunicaciones como en las energéticas, que es digamos, el eje fundamental para la planeación del desarrollo social, pero también, ¿por qué no?, del desarrollo económico del país. De hecho, uno de los argumentos para que un área de la economía se incorpore, digamos, bajo esta tutela y planificación del Estado tiene que ver con un interés público. De ahí que se inscribe en la Constitución. Y es muy curioso cómo se inscribe en la Constitución, porque se inscribe en el artículo 28. Es un tema muy interesante, porque el artículo 28 habla de la prohibición en México de los monopolios. Entonces se habla de que, bueno, en México no puede haber monopolios porque es una garantía a los ciudadanos, hablando de libre comercio, pero, y ahí empieza a abrirse un apartado muy significativo en donde se dice, bueno, no hay monopolios, pero no serán monopolios las áreas estratégicas. Y creo que aquí sería muy importante que empezamos a desmenuzar esto de las áreas estratégicas, porque parece que el grueso de la población no nos queda muy claro, y es aquí donde se ha hablado de estas situaciones de privatización sí, privatización no. ¿Qué es un área estratégica? El área estratégica está consagrada en la Constitución y dice que no es monopolio, sino que es, digamos, el área en donde de manera exclusiva entra el Estado, y se señala una larga lista. Esto sobre todo tuvo su auge en los 70, pero sobre todo en los 80, se habla de correo, telegrafía, telecomunicaciones, banca, crédito público, y ahí hablaba petróleo, electricidad, entre otros la energía nuclear, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Este artículo 28 es el que se ha estado modificando en los últimos 20, 30 años, ha tenido una serie de modificaciones en donde se saca algunas de estas áreas de la denominación de estratégico a pasarlo a lo que se le llama prioritario. ¿Por qué? Porque como las áreas estratégicas está prohibido, literal, que entre el capital privado, entonces si el capital privado está interesado en participar en esas áreas, lo único que se hace es sacarlo de la figura de estratégico y lo meten en lo prioritario. Y entonces el capital privado se empieza a meter, caso telecomunicaciones, caso ferrocarriles, por ejemplo, a través de la figura de las concesiones, ¿sí? Entonces, cuando dicen no vamos a privatizar Pemex, pues entonces estamos en el supuesto que no se va a tocar el artículo 28 de la Constitución y que solamente se hará a través de las leyes, pero las leyes se derivan de un principio constitucional. Yo ahí es donde no veo cómo en este discurso que dicen que no se va a privatizar si no se toca el artículo 28. Es evidente que tiene que pasar por una reforma constitucional, y obviamente ahí estaremos perdiendo principios de planeación, de desarrollo y sobre todo de beneficio social y, ¿por qué no?, estratégico, porque la palabra es eso. Para efectos de inversión le abre la puerta a los particulares que quieran invertir, porque mientras que las áreas estratégicas son exclusivas del Estado, las áreas prioritarias dice que puede participar por sí o con el capital social y privado. ¿Qué puede impactar? Ahora pasamos a la parte financiera. ¿Qué puede impactar? Pues hay quien dice, nada, al contrario, nos modernizamos. El sinónimo de más capital es sinónimo de modernización. Bueno, yo nada más diría qué sucede con otras áreas que pasaron de las áreas estratégicas a las áreas prioritarias. Es que poner el caso, en 1995 se saca a los ferrocarriles de las áreas estratégicas a las áreas prioritarias para que fuera susceptible de concesiones. Digo, es evidente el desmantelamiento que se dio de la industria ferrocarrilera.
obviamente con un contenido político también de desmantelar un gran sindicato que pues fue muy activo en los 50, en los 60. Eso por el lado, digamos, político, sindical, etcétera, de algunas áreas, y en donde definitivamente el particular quiere invertir, pero pues si no le encuentra la rentabilidad se retira, pero deja vacía esa área, digamos, de desarrollo necesaria para el país. ¿Cuáles serían los efectos, digamos, fiscales que podría pasar? Es muy importante, se ha señalado mucho que nuestras finanzas públicas están petrolizadas, ¿no? Es casi vox populi el decir que están petrolizadas, porque Pemex finalmente, aunque sea una entidad paraestatal, es una persona moral, digamos, hablando fiscalmente, y paga contribuciones. Pemex paga 9 distintos derechos, o sea, los derechos son por la posibilidad de tener de manera exclusiva la explotación del petróleo. Entonces, él tiene que pagar los derechos, que es derecho de hidrocarburo, derecho por extracción de hidrocarburo, especial, adicional, y una serie de derechos. Paga impuestos, ¿sí? Como cualquier persona moral, digamos, de índole privada, y todos estos digamos, impuestos y derechos en general denominados contribuciones, forman parte de la bolsa, que incluso se le denomina Fondo General de Participaciones. Hay, digamos, dos escenarios. ¿Qué pasa si Pemex pasa, digamos, a la participación de los privados? Hay quien dice, bueno, pues igual que Pemex paga derechos e impuestos, lo podrían pagar los privados que entraran. Pero hay experiencias, por ejemplo, el caso de la minería. La minería hasta hace 10, 15 años o un poquito más, eran paraestatales. ¿Qué pasó? Entró al esquema de las concesiones. Es impresionante, incluso hay recientemente la misma Auditoría Superior de la Federación hizo una observación diciendo que era nada congruente o consistente en la estructura de cobro que pagaban los concesionarios, porque los concesionarios pueden llegar a pagar 9, 10 pesos por hectárea, concesionada, independientemente de lo que extraigan, si es oro, zinc, varita, etcétera, y la cantidad de ingresos que ellos reciban de esa extracción. Y entonces, ese es por un lado, que la estructura de cobros pues a veces nimia, pero por el otro lado, son altamente susceptibles de evasión fiscal. O sea, buscan no pagar impuestos, cosa que no paga con Pemex. Pemex es cautivo y casi por adelantado se le cobra, está altamente controlado, ¿sí? Entonces por eso es que Pemex está constantemente fondeando las finanzas públicas, y digamos eso garantiza cierta estabilidad en los presupuestos, que no es lo óptimo también, es otro punto de vista. Pero ¿qué pasaría si entonces esos recursos no los paga Pemex? Pues ¿quién los tendrá que pagar? Y obviamente que tendríamos que ser los particulares. Se habla de que la reforma energética va pegada a la reforma fiscal, y uno de los mecanismos es todo lo que no voy a cobrar a través de Pemex, lo quiero cobrar a través de los particulares, y sobre todo por un impuesto altamente regresivo, ¿sí? Por decirlo así, o incluso no proporcional, que es el IVA, ¿sí? En este caso el IVA, pues todos pagamos IVA, tengamos el patrimonio y los ingresos que tengamos, ¿no? Entonces se habla de que precisamente son dos reformas que quieren ir de la mano, pero entonces el hueco que se me abre por este lado, por no cobrar todos los ingresos fiscales que aporta Pemex, lo voy a obtener por parte de los particulares, y peor aún a través de impuestos que digamos no son socialmente justos, en el sentido de que se paga por el consumo y no se paga por la riqueza, ¿no?, que puedan tener los particulares. Una parte que no se ha hablado mucho y que también hoy en día es un tema muy recurrido es las finanzas públicas de los estados, que obviamente ha causado mucha atención por el lado del endeudamiento. Es un hecho que las finanzas de los estados y los municipios dependen mucho de dos figuras, que son las participaciones y las aportaciones, que el gobierno federal provee a los estados. ¿Por qué se dan estos recursos de la federación a los estados? Porque en principio los estados y los municipios podrían cobrar una serie de impuestos, derechos, etcétera, pero hay una ley que se denomina la de coordinación fiscal, en donde hay un acuerdo de los estados, los municipios, que el que cobre esos recursos
sea la federación. Y entonces la federación lo que hace es, dentro de estos impuestos, derechos, y muy prioritariamente los petroleros, entran en esta bolsa que se llama Fondo General de Participaciones, y esta bolsa después es la que se reparte a los estados y a los municipios. En la medida en que haya una posible baja, digamos, bajo el escenario que se plantea, la estrategia oficial, de que no sea Pemex quien pague todos estas contribuciones, va a pegar también al Fondo General de Participaciones, porque obviamente no va a haber tales recursos contemplados como está la ley hoy en día, y entonces va a pegar a la hora del monto que a los estados y a los municipios se les tendría que repartir.